Hay una verdadera crisis sanitaria en Venezuela. Las cifras son alarmantes en todo sentido, en dengue, en malaria. Para que ustedes tengan una idea, hasta abril, en solamente unos meses de este año, se habían reportado 20.000 casos. El año pasado se reportaron 75 y en el 12, 46. Vamos a hacer contacto en solamente unos minutos con el doctor José Cisneros, médico general venezolano, que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en Venezuela en este sentido. Por otra parte, hablando de Venezuela, las denuncias vienen desde hace tiempo, pero no había pruebas. Ya las tenemos. El gobierno venezolano está expidiendo documentación falsa con la complicidad del régimen castrista a miembros de Hezbollah. En el mundo entero, Hezbollah está moviéndose con documentación venezolana. Tenemos la prueba hoy aquí en Prohibido Callarse. Por otra parte, continúa la crisis humanitaria en el tema de los balseros cubanos. Hay posibilidades que se deporten hacia Cuba en las próximas horas. Los que llegaron recientemente a México después que 17 de ellos se murieran, los 15 que sobrevivieron, hay posibilidades que sean de vuelta a México. Hay toda una campaña encabezada por el Movimiento Democracia. Vamos a hablar con Ramón Saúl Sánchez y con uno de los familiares de ellos aquí en Prohibido Callarse en solamente unos segundos. Una misteriosa enfermedad, así calificó el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, Ángel Sarmiento, la afección con síntomas similares que presentaron 8 personas que murieron en 10 días. Las víctimas, que fueron atendidas en el Hospital General de Maracay del Estado de Aragua, presentaron fiebre, malestar general y erupciones en la piel, además de sangrado en oídos y nariz. Los pacientes provenían del estado Carabobo y el resto de los municipios del estado de Aragua. Uno de los altos dirigentes del chavismo y el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, reaccionó a través de la red social Twitter. Señaló que se trata de una campaña de rumores y terrorismo. Regresamos aquí a Prohibido Callarse. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. El tema es realmente preocupante, ¿no? En muchas ocasiones, este tipo de noticias en un país normal, no solamente la puede cubrir la prensa sin ningún problema, sino que el gobierno empieza a ocuparse inmediatamente de ello. En países como Cuba o Venezuela, los que hacen estas denuncias, los que atienden a los enfermos, son perseguidos y son tratados como delincuentes políticos. Es el tema que vamos a abordar en el día de hoy para que ustedes tengan más o menos noción de alguna de las cifras que estamos manejando. Hemos podido conocer, según el Diario Nacional de Venezuela en el día de hoy, que en el año 12, básicamente 46.000 venezolanos fueron afectados de dengue. En el año 13, 75.000 y en los primeros 3 meses de este año ya van por 19.000 personas afectadas, lo que puede que haga llegar a más de 80.000 los afectados por dengue en Venezuela solamente en este año. A esto hay que agregarle malaria y esta enfermedad rara que ha aparecido en Venezuela y que no se ha podido identificar. ¿Por qué? Porque básicamente han mandado a incinerar los cadáveres inmediatamente. ¿Por qué lo hacen? Es lo que vamos a estar tratando de averiguar en el día de hoy. En este programa tenemos directamente desde Venezuela a Yamil Hasil, estudiante venezolano, nos va a poner al tanto de lo que está pasando y cuál es la reacción del pueblo venezolano. Hacemos contacto también con el doctor José Cisneros, ex médico general venezolano. Doctor, gracias por acompañarnos, un verdadero placer y un honor tenerlo en el programa. Y está con nosotros el doctor Darcy Ferret, médico cubano, expreso político, que tuvo que manejar precisamente este tema en Cuba de una manera muy puntual. Comenzamos con el doctor Cisneros. Doctor, gracias por acompañarnos. Nada, cuando hablamos de estos números, ¿qué lectura usted hace y cuál es la diferencia entre una Venezuela normal y lo que estamos viviendo en estos momentos en materia sanitaria? Adelante, por favor. Bueno, Venezuela es un país altamente polarizado, donde prácticamente hay una hegemonía comunicacional del gobierno tratando de esconderle a la población general todo lo que pasa que esté fuera del ámbito de tranquilidad y normalidad de un país. Ellos han tratado de esconder la realidad en muchas áreas. Y una de las áreas más críticas es salud, porque hay una tremenda crisis humanitaria donde no hay insumos, no hay fármacos, hay una tremenda carencia de recursos humanos y esto lo viven los venezolanos diariamente. Sobre esa situación se ha impuesto la consecuencia de años de desidia en el manejo y control de enfermedades endémicas como es la malaria, el dengue y otras enfermedades infecciosas producidas o digamos no producidas,
dispersas por la presencia de un mosquito que durante muchos años fue controlado en Venezuela a través del Servicio de Salud Pública, y ahora se ha disminuido la inversión en este sector, se ha descuidado el mantenimiento del saneamiento ambiental, y como consecuencia tenemos cifras astronómicas de gente infectada por estas enfermedades controlables. Quizá usted no tenga las cifras exactas, pero más o menos para beneficio de nuestros televidentes, que pueden decir, bueno, este año hubo 75.000, el año pasado hubo 46.000, pero ¿cuánto había en esa Venezuela que Chávez se ha encargado de denostar a través de los años? Más o menos, ¿cuántos casos de dengue o de malaria había en un año normal en Venezuela en la década de los 90, antes que apareciera el chavismo y después el madurismo? Más o menos. Déjame explicarte, la malaria, paludismo, como se conoce en Venezuela, había sido controlada, o sea, prácticamente estaba eliminada, excepto por unos pocos focos en algunas ciudades del interior del país donde no llegaba la tecnología o no llegaban las vías de penetración. Sin embargo, a través del proceso de deterioro de la salud pública venezolana se llega a un punto en el cual tenemos estas enfermedades prácticamente en los bordes de las ciudades, producto de la falta del control del vector. Ahora, mucho más importante que esto es en esta crisis que se está sucediendo ahorita, es la desinformación creada por el mismo gobierno. El gobierno no quiere escuchar la realidad. El gobierno cree que cada vez que un médico hace notar una carencia en el sector, hace notar una disminución en la cantidad de recursos disponibles, es un acto político. Entonces trata inmediatamente de ver cualquier tipo de información que no le conviene al gobierno como un problema político. Totalmente. Y este es el caso de lo que pasó en el estado de Aragua, donde un médico notificó en forma responsable su preocupación por 8 casos que no se les conocía un diagnóstico preciso y que habían producido la muerte en corto tiempo, más o menos por los mismos síntomas y signos. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno? Primero, en cierta forma, penalizar al doctor, tratando de incorporarle un proceso judicial en su contra, decir que era un irresponsable, decir que estaba incitando al odio público y a la crisis, en vez de ir y averiguar realmente lo que estaba pasando en el hospital y tratar de acalmar a la población con información fidedigna, veraz, información confiable y organizada. Todavía no se sabe con ciencia cierta de qué murieron estos pacientes, se están haciendo los análisis, pero el empeño del gobierno de no informar adecuadamente a la población lo que ha traído es una red enorme de preocupación en toda la comunidad venezolana por la posibilidad de una enfermedad desconocida que nadie sabe cómo se contagia. Efectivamente. Yamil, paso para ti enseguida en Venezuela, pero permíteme incorporar al doctor Darcy Ferret, cubano. El doctor precisamente conoce muy bien las políticas represivas en contra de este tipo de denuncias que el gobierno cubano ha estado básicamente implementando a través de los años. Cualquiera que reportara sobre el dengue hemorrágico en Cuba era considerado enemigo de la revolución. Cualquiera que dijera en estos momentos hay enfermedades raras, pues era perseguido. ¿Y usted pasó esto, doctor? Mira, hay un caso en Cuba que todo el mundo, casi todo el mundo recuerda, que es el caso del doctor Desi Mendoza, que vivía en Santiago de Cuba, y ante la celebración de un festival de la juventud, él alertó por los casos por la epidemia de dengue que estaba ocurriendo en la ciudad de Santiago, y terminó pues condenado, no recuerdo si fueron como a 12 o 13 años, 8 años de prisión exactamente, y por suerte para él solo cumplió 1 año y tanto, porque después en el 98 con la visita del Papa, pues lograron botarlo del país por alertar a las autoridades del país, al pueblo cubano y a todas esas personas que iban de visita a Cuba para este tipo de actividades, de lo que estaba ocurriendo en el territorio nacional, y la respuesta del régimen fue meterlo preso. En el caso tuyo, tú también hiciste el barómetro y el barómetro cubano, ¿no? Sí, yo hacía muchas encuestas y siempre estábamos filmaste en los hospitales cubanos, las condiciones de los hospitales cubanos, que eran condiciones ni siquiera del tercer mundo, eran condiciones para beneficio de los televidentes. Hemos puesto algunos de esos videos aquí en el pasado, lo vamos a hacer nuevamente en el futuro, porque probablemente Venezuela esté al punto de tener condiciones sanitarias parecidas, donde los baños no funcionaban, donde las heces fecales se desbordaban de los sanitarios, donde la sangre estaba básicamente pegada a la ropa de cama de los pacientes, donde los familiares tenían que llevar no solamente los puntos de las suturas para poder coser a los pacientes y cualquier cantidad de cosas. Es que el castrismo vende la salud
como uno de sus grandes éxitos, de sus grandes glorias, y entonces pues ha construido un mito que lo defiende a capa y espada, o sea, manipulando, engañando, reprimiendo a todo el que le manche ese mito y esa propaganda, y en esa misma dirección está caminando el chavismo. Una de las cosas, Yamil, y gracias por incorporarte. Yamil está en Venezuela. Yamil, lo que acaba de decir el doctor Cisneros, que hemos estado reportando también a través de diferentes programas nuestros, es precisamente eso, de que Tarek El Saidín se ha encargado la tarea de amenazar a todos los que de alguna manera están hablando este tema en Venezuela, los que están alertando a la población, y lo que está causando precisamente es un altísimo grado de confusión, miedo, pero también de alguna manera está llamando la atención al mundo entero de que un gobierno esté reprimiendo las denuncias normales que se hacen. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame cuál es la reacción del pueblo venezolano y cómo se está manejando este tema del dengue, de la malaria, de esta enfermedad rara que tiene a todo el mundo preocupado. Sí, bueno, efectivamente, la situación en Maracay, bueno, a nivel nacional es terrible, pero el día de ayer hubo otros 2 ciudadanos venezolanos que murieron gracias a esta extraña enfermedad que nadie tiene ni idea de dónde proviene. Más bien, hay muchos familiares, mis compañeros universitarios me comunican de la ciudad de Maracay, que hay muchos familiares que están desesperados porque no entienden, no consiguen, no le dan respuesta por lo que le ha pasado a sus familiares, porque murieron. Lo que están viviendo hoy los médicos lo hemos vivido no solamente los estudiantes y los sindicatos y los políticos. El gobierno nacional, cualquier persona, cualquier venezolano que diga la verdad, ese venezolano es perseguido y amenazado. Cualquier venezolano, como en este caso comunicaba el doctor Cisneros, si un médico está haciendo su trabajo de manera correcta y está comunicando de manera veraz la situación para poder rápidamente conseguir una solución, esa persona es perseguida, es un perseguido político. El día de hoy, María Corina tiene una asamblea de un Congreso Ciudadano en Maracay, se iba a hacer en el Colegio de Médicos, pero por amenazas fuertes hacia el Colegio de Médicos, y la asamblea se realizaba de quemar el Colegio de Médicos, ellos tuvieron que cambiar la zona de la asamblea a la Plaza Bolívar del Limón. Eso demuestra nuevamente que cualquier intento de hacer ciudadanía, de hacer democracia, también es perseguida políticamente. Hoy en día todos los venezolanos, las fuerzas vivas del país están siendo amedrentadas, están tratando de ser calladas, nos están pisoteando para efectivamente no poder en un futuro decir la verdad, decir lo que opinamos y disentir. Y los estudiantes, a pesar de los últimos 6 meses de lucha continua, donde bueno todavía tenemos 70 estudiantes detenidos, nosotros seguiremos en la lucha, seguiremos siempre con la lanza de la verdad y tratando efectivamente de recuperar la democracia y reconciliar a Venezuela. Yamil, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde acá. Yamil Hasif, directamente desde Venezuela, nuestro agradecimiento. Vamos a continuar con este tema, doctor. Doctor Cisneros, usted se puede quedar unos minutos más, se le agradecería que se mantuviera con nosotros para poder analizar otro aspecto. Y le voy a enseñar a los televidentes venezolanos y también a algunos cubanos que tienen mala memoria el estado de los hospitales en Cuba y compararlo al estado de los hospitales en Venezuela en estos momentos para que se den cuenta de qué es lo que estamos hablando. Vamos a publicidad y regresamos con el doctor Darcy Ferretti y también regresamos con el doctor Cisneros en este tema. Más adelante se nos va a incorporar Ramón Saúl Sánchez y Livia Mora. ¿Se acuerdan ustedes de ella? Estuvo el viernes, su nieto está en México. Hay serios temores de que sean devueltos en las próximas horas a Cuba. Vamos a estar hablando con ella, vamos a tratar de establecer contacto con Cuba o con México para ver la suerte de ellos. Ramón Saúl Sánchez está aquí con más denuncias acerca de este tema. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Miami-Dade College y Mira TV suman esfuerzos para traerles la opinión de los estudiantes y el latir de nuestra comunidad desde la óptica de la nueva generación. Miami-Dade College y Mira TV quieren ser la voz de los jóvenes que no callan. Prohibido Callarse abre sus puertas a la era de la información sin censuras. Infundieron terror a la población de ese estado diciendo que existían extrañas muertes, casi que aseverando que estábamos ante presencia del ébola en Venezuela o, peor aún, enfermedades desconocidas. Esa campaña, nosotros queremos señalar la ruta mediática que siguió. Inició
con las declaraciones del vicepresidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua a través de su cuenta Facebook. Inmediatamente lo toma un periódico local como El Periodiquito, que además presentaba ya antecedentes de falsear informaciones en el caso de específicamente de la salud pública. Aquí está la ministra, está la persona que está supuesta encargada pues, de cuidar la salud de Venezuela, y lo que hace es arremeter políticamente contra los que hacen su trabajo. Doctor, háblenos ya, o sea, de esta enfermedad y por qué usted cree que mandan a cremar los cadáveres inmediatamente y no se le hace autopsia y no se le ha dado respuesta a los familiares de las personas que murieron. Bueno, no conozco los detalles específicamente de qué se hizo con los cadáveres. Sé que se tomaron muestras y se mandaron al Instituto Nacional de Higiene y probablemente a otras instituciones en el exterior que tengan reactivos más sensibles para establecer la naturaleza del problema. No sé si se le realizaron autopsias. Lo interesante de esto es la incompetencia del sector oficial de usar los canales regulares que se usan en todas partes del mundo. La alarma del ébola, para empezar, es mundial. Todos los puertos de entrada de todos los países del mundo están ahorita en alerta de pacientes provenientes de zonas donde hay una epidemia de ébola. O sea que eso no es ninguna exageración pensar en un momento dado que un caso de fiebre hemorrágica pudiera en un momento dado estar relacionado con alguno de estos problemas. Probabilidad muy baja, pero era importante. Lo importante es que un médico que notó que 8 pacientes en poco tiempo murieron de una fiebre hemorrágica, una situación poco usual, y 8 pacientes en un mismo hospital, en un mismo día, mucho menos frecuente, hizo lo responsable, que era alertar a la comunidad de que algo malo estaba pasando, una enfermedad desconocida, no con ánimos de asustar a nadie, pero sí con ánimos de alertar, que estuvieran atentos a la información. ¿Qué es lo que debió haber hecho un Estado responsable? Haberse hecho presente con un equipo multidisciplinario en ese hospital, establecer las características, comunicar adecuadamente a la población qué es lo que está pasando y qué medidas deben tomar para prevenir contagios, etcétera, en vez de ir contra los médicos, porque eso no resolvía ningún problema. Y al principio el mismo gobernador negó incluso que hubiese los 8 muertos. O sea que estamos hablando de personas que están a cargo del sector público y ni siquiera quieren estar bien informadas de lo que está pasando. Entonces eso ha creado pues una ola de rumores o especulaciones, y ahí se ha creado una desinformación total. Luego han aparecido casos, pueden o no ser similares. Un paciente hoy ingresó en Caracas en una clínica con un caso no esencialmente igual, pero sí de carácter aparentemente infeccioso, murió abruptamente, y el dueño de la clínica resolvió pues cerrar la emergencia como prevención para evitar que nuevos pacientes que estuvieran entrando pudieran en un momento dado contaminarse. Eso pasa en todas las emergencias del mundo, en todos los países. Si una paciente llega con una enfermedad infecciosa potencialmente contagiosa, la responsabilidad del director de la emergencia es cerrar la emergencia. Porque si no vas a crear en nuestro país, en Cuba y en Venezuela, entonces tenemos un Estado incompetente, irresponsable, políticamente inclinado a ver cualquier problema relacionado con la salud como una herramienta política de la oposición. Y eso es porque ellos tienen miedo. Tú no ves que ellos saben que este sistema está colapsando y que va a colapsar por 2 áreas, o la alimentación o la salud, porque ambas están en crisis. Una porque no hay alimento y otra porque no hay fármacos ni recursos o insumos para atender a la gente. Doctor, yo sé que usted no lo puede ver, usted no lo puede ver desde donde está. De los medios controlados por el Estado. Cuando la gente vaya a los hospitales del Estado se da cuenta que no hay con qué atender. Doctor, permítame pasar al doctor Darcy Ferretti. Vamos a mostrarle a nuestros televidentes aquí en Miami y donde quiera que nos estén viendo, en Orlando, Tampa, etcétera. Vamos a mostrarle algunas de las imágenes de cómo están los hospitales en Cuba. Tú tomaste estas imágenes. Sí. ¿Qué nos habla de todo esto que está sucediendo en Cuba y en Venezuela, el deterioro de las condiciones médicas? ¿De qué nos habla? Mira, en lo que se va deteriorando... Estas imágenes no son de Venezuela, son de Cuba. Nada más que quería enseñárselas a nuestros televidentes para que vieran las condiciones de los hospitales en Cuba, sobre todo nuestros amigos venezolanos, que hasta dónde puede llegar el deterioro del sector sanitario en Venezuela si sigue el modelo cubano. Adelante. Sí, en lo que se llega a este tipo de situación dramática, de instalaciones ruinosas, carencia de todo tipo de recursos, de insumos, de fármacos,
carencia de servicios. Pero nada más, esto es un hospital, este es el cuarto de un hospital en Cuba. Lo que ustedes están viendo es un sanitario que no funciona, lo que ustedes están viendo es un baño que no tiene ducha, que más o menos es un cubo de agua con el que el enfermo se tiene que terminar pues limpiando, aseando. Estos son, y esta es la ducha que supuestamente debía funcionar, que no funciona, que lo que saca es un chorrito de agua y gracias que hay agua, ¿no? Sí, pues hay que bañarse con el cubo, que también hay que salir a torear un poco de agua por ahí, por donde se encuentre. ¿Qué hospital era este? Este en el hospital Hija de Galicia, ¿no? Este me parece que era Hija de Galicia, porque yo firmé en muchos hospitales. Ahora no logro identificar si es Hija de Galicia o si es alguno de los otros. Pero bueno, en lo que estas realidades ocurren en el sistema de salud, tanto en el cubano como en el venezolano, porque nunca yo había escuchado de reportes de tantas crisis y carencias en el sistema de salud venezolano, pues también por otra parte vemos cómo el aparato de represivo pues compran flotas de nuevos carros para regalarle a la policía. Pues eso es lo que hacen. Permítame nada más que nada más que para beneficio de los televidentes. Lo que estamos viendo ustedes a la izquierda de su pantalla, ¿verdad? A la izquierda de su pantalla es Venezuela, lo que ustedes están viendo a la derecha es Cuba. Y fíjense ya las similitudes, lamentables similitudes que existen entre el deterioro del aparato sanitario en Cuba, que también era de primera calidad, con el deterioro del aparato de sanitario en Venezuela, que también era de primera calidad y se ha ido deteriorando a pasos agigantados, porque como señalaba el doctor Cisneros, o sea, los recursos han estado básicamente asignando a otros sectores de la economía que no tienen nada que ver con la salud del pueblo venezolano y sobre todo se ha estado exportando para beneficio del proyecto político chavista primero y ahora madurista, se está exportando miles de millones de dólares a países como Cuba, República Dominicana, todos los países del Caribe, Centroamérica en subsidios petroleros. Perdón, doctor, continúe usted. Sí, que esto pues es la triste realidad, o sea que le quitan recursos y se los priorizan a las cuestiones políticas, a las cuestiones de represiva, de sostener el aparato de control del poder, y la población ¿En Cuba estaba controlado el dengue, y estaba controlada la malaria, y estaba controlado todas estas enfermedades? Sí, incluso en la década del 60, 70, Cuba casi no había reportes de epidemias infecciosas de este tipo. ¿En la década de los 90? Después los 90 con la caída del subsidio de Rusia. ¿Por qué? Porque se pierden entonces, o sea, en la salud hay una cadena que está integrada, o sea, está el nivel primario de salud, donde se previenen las enfermedades, donde se mantienen los programas de control de vectores, está, bueno, pues la secundaria y la terciaria, que son los institutos de investigación. ¿Qué pasa en Cuba, por ejemplo? Que igual hay reportes de dengue, de chikungunya, reportes de malaria, de cólera, en todo, durante casi todo el año, porque no hay un sistema de atención primaria funcional que logre prevenir, controlar, darle seguimiento y evolucionarlo a este tipo de cosas. Y en Venezuela están en la misma, o sea, como han quitado recursos a estas cosas y se lo han priorizado para las cosas de mantener el chavismo, pues ya no hay control de vectores como había antes, ya no hay control de viajeros, digamos, como ocurría antes en los aeropuertos y puertos del país, y todo esto va colando. Una secuela tremenda. Y hoy es muy peligrosa la situación que tiene Venezuela, o sea, como es peligrosa la de Cuba, pero ahora mismo esos 70 y pico mil casos de dengue puede desatar una epidemia de dengue hemorrágico bien grave, donde el muerto pues sea la cifra además importante. Los costos para el Estado son tremendos. Doctor, nos queda más o menos un minuto. Como médico general de Venezuela, ¿cuál es su conclusión de todo esto que estamos hablando? ¿Y qué es lo que usted le puede decir a los venezolanos? Un problema más complejo o más, digamos, difícil de entender, que no solamente la distribución de recursos, es la corrupción, ¿vale? Aquí se han destinado enormes cantidades de dinero al sector salud y ese dinero se ha desaparecido en remodelaciones de hospitales que nunca se hicieron, en compras de equipos que nunca llegaron, en compras de insumos que nunca aparecieron. Entonces, estamos hablando de un Estado no solamente irresponsable y que prioriza al sector político partidista sobre el beneficio de la población, sino de una corrupción rampante donde se han robado los recursos de salud en innumerables de triquiñuelas y negocios oscuros. O sea que estamos viviendo realmente digamos, yo diría que los últimos meses de un Estado que va a colapsar tarde o temprano, porque se han robado todo el dinero que estaba disponible. Yo creo, doctor, que usted ha puesto el dedo sobre la llaga. Para la salud, y un Estado así tiene que colapsar tarde o temprano. Usted sabe que usted ha puesto el dedo sobre la llaga. En el caso venezolano, yo tengo muchos amigos que me dicen,
es esto, el otro, es los altísimos niveles de corrupción que hay en Venezuela en estos momentos, lo que van a terminar por echar por la borda este proyecto político que lamentablemente lo único que ha importado de Cuba es lo peor que puede, lo peor que tiene el gobierno cubano. Gracias, Darcy. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias también allá a Mila Sil, que nos acompañó anteriormente. Vamos a regresar con un tema tan cercano, ¿no? Tan doloroso. Llevamos 55 años los cubanos denunciando las atrocidades que comete el régimen castrista. Una de las más tristes, precisamente, miles de cubanos que han muerto en el estrecho de la Florida sin que nos hayamos enterado ni siquiera de sus nombres. Hay 15 en estos momentos en México que en cualquier momento pueden ser devueltos. Lamentablemente, es la noticia que tenemos que reportar ahora. Se nos incorpora Ramón Saúl Sánchez y la abuela de uno de los sobrevivientes, que para que usted entienda, se abrió sus venas para que una de las que venía en ese barco pudiera sobrevivir. Ella estaba en estado, lamentablemente murió. Vamos a hablar con ella en solamente unos segundos. Este es el buque guardacosta 030 de la tropa guardacostera de la República de Cuba. Tenemos la indicación de regresarlo a tierra, a las buenas o a las malas. Si cooperan, no vamos a utilizar la fuerza. A las buenas o a las malas van a subir y regresar a tierra. Si ustedes se fijaron en esa embarcación, se fijan, tiene una cruz a proa, ¿no? Como pidiéndole a la intervención divina para poder llegar a Estados Unidos. Lamentablemente fueron interceptados en alta mar. Y nuevamente el gobierno cubano le hace la tarea sucia al gobierno de los Estados Unidos. Cada vez que lo ha necesitado, ha sido el más abyecto lacayo de los Estados Unidos, el gobierno de los Castro históricamente. Y una vez más lo vuelve a hacer, precisamente porque cree que esto lo puede meter en problemas. Tenemos con nosotros a Ramón Saúl Sánchez y tenemos también con nosotros a Livia Mora. Livia Modesta Mora es la abuela de Yanio Michel. Exactamente. De Yanio Michel. Yanio Michel es el joven que nosotros le decíamos que entre otros abrió sus venas para que esta joven cubana que iba en esta embarcación donde murieron 17, ahí lo tienen ustedes en pantalla, él es uno de los sobrevivientes, pues abrió sus venas para que ella tomara su sangre para ver si podía sobrevivir a la travesía. Ella lamentablemente murió, ella estaba en estado, su cadáver empezó a deteriorarse tan rápidamente que tuvieron que lanzarlo por la borda. Eso es básicamente lo que los cubanos pasan tratando de alcanzar la libertad, y las noticias no son buenas. Lamentablemente, Ramón, ponnos al día de lo que está pasando. Roberto, hace unas horas fue publicado en México que Cuba ha solicitado la repatriación de 15 balseros rescatados en costas de Yucatán. Los enviaron a Quintana Roo en este momento. Estamos pendientes a una mala noticia, desgraciadamente, esta tarde, mañana. Hay un cubano, un abogado cubano que se llama Eduardo Matías, que ha defendido mucho a los cubanos en México, que en este momento estamos en contacto con él a ver si se puede hacer algo para impedir que con un recurso en corte que estas personas sean repatriados. Y además hay una serie de gestiones que se están llevando a cabo ahora ante el gobierno de los Estados Unidos que no estamos todavía en capacidad para dar a conocer, pero hay un sinnúmero de personas tratando de mediar ante el gobierno de los Estados Unidos para ver si se pueden conseguir pues estas visas humanitarias que permitan a estos cubanos entrar aquí en Estados Unidos después de todo lo que han sufrido. Tengo entendido que usted pudo hablar con su hija en el día de hoy, que no ha podido comunicarse con su nieto, pero que él sí pudo hablar con su mamá en Cuba hace unas horas. A las 4 de la mañana llamó a su mamá a Cuba y ya seguido ella nos llamó a nosotros diciéndonos esa noticia, cual noticia nos sorprende. De que él lo habían trasladado de prisión. De que lo habían trasladado de prisión para Chetumal. Y que existía la posibilidad de que lo deportaran. Y que existía de trasladarlos. Noticias que nos afectó muchísimo, ya que nosotros teníamos tanta confianza en el gobierno mexicano que hiciera algo milagroso por ellos, ya que esos muchachos han sufrido tanto. Y lo que hemos recibido es una gran decepción de ese gobierno, más un día como el de hoy, que para ellos significa tanto. Claro. Y nosotros esperábamos que le dieran la libertad a ellos. Exactamente. Ya que esos muchachos han sufrido tanto. ¿Y para qué ir a Cuba si los van a hacer sufrir más? Exactamente. Si no tienen trabajo. Que han pasado muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué devolverlo? Tenemos precisamente otras imágenes de otros cubanos que llegaron recientemente también de Manzanillo, para que ustedes tengan, yo creo que un botón basta de muestra. Escuchen esto. Por la economía muy baja, mucho trabajo en Cuba, mucho trabajo, demasiado.
No nos da para vivir, mucho sacrificio en la vida, porque para morirse de hambre y de necesidad es mejor tratar de salir y llegar y poder ayudar a tu familia, a tus hijos. Pues traíamos bastante agua. Llegamos al primer caimán, el día 15 de febrero, llegamos al caimán ese, el primer caimán por allá. Y nos dieron agua, ya, con agua y refresco. Muy mal. Vimos tres cruceros. Los tres cruceros recoger. Y no quisieron recoger los cruceros. Un barco, mercante, cruceros. Tres cruceros, no quisieron recoger los tres cruceros, no quisieron recogernos. Se nos pararon al lado. Se nos pararon ahí al lado. Miraban y de todo y se reían, pero... ¿Le decían que eran ustedes cubanos? Éramos cubanos pidiendo ayuda, jamás nos llegaban nada, ni nos preguntaron qué nos pasaba, nada. Ni nos preguntaron qué nos pasábamos. Las olas grandísimas, más grandes que esta más de coco, y la chulupita que ella cayéndose, no está haciendo señas, desesperado. Eso es un acto ilegal en el mar. Eso es un acto ilegal, es total y completamente ilegal que un navío vea a otro en esta circunstancia y que le niegue ayuda. Tengo entendido que es además ilegal, es canallesco, que es criminal, además ilegal, todas esas cosas. Pero la ley del mar la ley del mar te obliga a eso. Te obliga a ayudarlos, a auxiliarlos. Exactamente, claro. Y se ríen de ellos, lamentablemente. Se ríen de ellos los en el mar, se ríen de ellos los mexicanos, se ríen de ellos los de no todos los mexicanos, pero el gobierno mexicano. El gobierno mexicano, no, yo por supuesto que defiendo al pueblo mexicano, pero el gobierno mexicano, y es triste que estas cosas estén pasando, y es triste que el gobierno de México reclame que le traten a sus inmigrantes aquí, lo cual nosotros defendemos, nosotros luchamos por eso, y sin embargo repatrien de esa manera a los cubanos luego de haber pasado lo que han pasado. Exactamente. Lo que estamos viendo precisamente y hay una crisis en estos momentos en Cuba, donde hemos estado reportando básicamente que más de 20.000 están saliendo por México, están llegando por todos los lugares. Estos cubanos llegaron a Colombia recientemente, están saliendo de todas partes, sobre todo están haciendo un bosquejo casi, están saliendo del sur, porque para salir de Manzanillo hay que llegar a Gran Caimán y hay que dar toda la vuelta para tratar de llegar aquí en una travesía que es realmente peligrosa. Roberto, a mí no me cabe duda que esto está siendo incentivado por el régimen para crear un factor de negociación. Esto totalmente show. Es todo lo que vimos anteriormente. Los golpes son show. Los golpes son show. Son show para decirle al americano como los platistas, como ellos hacen, claro, como ellos hacen los platistas que son los dos señores que están en el poder en Cuba, para decirle a los americanos, mira, estamos haciendo todo esto para impedir el éxodo, pero no podemos, tenemos que negociar y vamos a negociar esto. Es que lamentablemente... Esto pasó hace 6 meses atrás, ya las personas han sido juzgadas, están pendientes a ser castigadas, o sea, estamos viendo una serie de manipulaciones y los gobiernos lo saben y se lo toleran al régimen de Cuba. ¿Qué le diría usted en este momento? A su hija ante todo lo que está sucediendo, porque realmente lo de ustedes es dramático, ¿no? Yo creo que todo caso es dramático, pero en el caso de ustedes, 17 amigos familiares. 17 amigos familiares, murieron. Que al menos algunos de ellos perdieron también sus hijos ahí, porque venían hermanos. Y familias que murieron como 4 o 5, la familia de La Paz, que nada más que viene uno ahí, que perdió a su señora embarazada de 6 meses. Esta es la señora que su hijo se abre la vena para tratar de que ella no muera. Sangre para darle sangre. Qué cosa más grande, Dios mío. Donde sinceramente se le está pidiendo que por favor, clemencia. Claro. Clemencia por estos 15 muchachos que pasaron demasiadas cosas, que llegaron inmóviles allí, no tenían piernas, no tenían nada, con muchas quemaduras. Ramón, ¿qué se está haciendo a nivel político, qué se está haciendo a nivel humanitario para alertar al mundo, para de alguna manera llamar la atención de lo que está pasando? ¿Y qué pueden hacer nuestros televidentes que están viendo el programa? ¿Qué pueden hacer? Llamar a la Casa Blanca, por ejemplo, para que una gestión que se está haciendo, que todavía no estamos en libertad de que se diga, pero que fructifique, llamar al consulado mexicano y decirle al presidente Peña Nieto, no envíes de regreso a estas personas, apoyar a la familia cuando están en estas crisis, defender a su gente, porque todo el mundo piensa que esto le va a pasar a alguien más y no le va a pasar a él, hasta que yo escucho la frase, yo nunca pensé que me iba a pasar a mí. Yo siempre los veía a ustedes manifestando y defendiendo a los balseros en los medios y en las manifestaciones, y nunca me involucré porque nunca pensé que me iba a pasar a mí. Bueno, pues le pasa a la gente. Así que involúcrese ahora y ayude para que estas cosas no continúen pasando. Además, tú y yo lo hablábamos antes del programa y lamentablemente hay la percepción en algunos compatriotas, gracias a Dios que no son muchos, ¿no? Que a Cuba lo que hay es que liberar la geografía cubana, ¿no? El malecón, Las Palmas, la casa que yo dejé, un museo que a mí me gustaba mucho.
pero que la gente que están allí ya no son tan cubanos, por lo tanto no hay que sacrificarse tanto por ellos, ¿no? Que la gente que viene hablan diferente a nosotros, tienen un color de piel diferente, tienen valores diferentes. Le faltan los dientes, algunos no se pintan bien, toda esta serie de cosas, y desgraciadamente son como si no fueran seres humanos. Entonces, ¿por qué luchamos? ¿Por un cuesco de, no sé, de, como decimos los guajiros, de tierra, palmas y cosas bonitas, o por la gente? Patria es la gente primero y después todo lo demás. Y eso es lo que yo creo que nos está faltando a nosotros los cubanos, que lamentablemente el castrismo nos ha logrado separar, ¿no? Y que nosotros veamos a nuestros compatriotas que están en la isla como gente diferente a nosotros, los que vinimos hace tiempo. Y cuando hablamos de liberar a Cuba, hablamos de liberar a algunos cubanos y la geografía. Y no se nos mueve a veces lo suficiente el corazón cuando vemos tragedias como esta. Y nos movilizamos como nos movilizábamos años atrás cuando veíamos que estas cosas sucedían. Gracias a usted por estar aquí. Porque yo quería decirle, antes de terminar, pedirle al presidente de México que por favor, que tenga piedad de esos muchachos y que en el día de hoy los liberen. Que él también tiene hijos y familia. Y ojalá nunca tenga que pasar por este dolor, ni él ni ningún mexicano. Gracias a usted por estar aquí. Adelante, Ramón, nos queda muy poquito tiempo. No, simplemente, Roberto, depende de nosotros ahora que le enviemos al presidente de México y debemos tomar las redes sociales para que él sepa cuál es el sentir de esta comunidad y que no nos quedemos callados si son enviados de regreso, porque lo que se está haciendo aquí es complaciendo la tiranía del régimen de los hermanos Castro. Ramón, muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo y nuestra solidaridad, nuestro cariño. Igualmente, ojalá cuando que me podamos dar necesiten. la noticia de que fueron liberados y de que llegaron aquí a Estados Unidos. Permita Dios. Y gracias a ti, Roberto, por haber estado ahí presente también. Te regresamos en solamente unos segundos. ¿Qué es ahí? Bueno. Ok, continuamos aquí en Prohibido Callarse. Tal y como le decíamos, tenemos a Humberto Aguilar con nosotros. Humberto Aguilar es abogado, experto en relaciones internacionales. También ha sido el tema de lavado de dinero a nivel internacional de una manera muy puntual. Nos acompaña porque Humberto ha revelado algo que muchos se vienen hablando desde hace mucho tiempo, pero él ha provocado la discusión de una manera mucho más puntual, porque ha puesto nombre y apellido donde solamente habían sospecha de que habían nombres y apellidos. Y es el tema de la distribución de documentos falsos por parte del gobierno venezolano, específicamente a células terroristas del Medio Oriente y entre ellas principalmente a Hezbollah. Humberto, gracias por acompañarnos. Por supuesto, no te voy a preguntar cómo tú obtuviste estos documentos, pero lo importante es, o sea, ¿qué veracidad tú tienes que estos documentos son reales y cuántos nombres tienes? En este momento yo recibí una lista hace como 3 o 4 meses, más o menos, de más de 150. Existen más nombres, más listas. Fueron cultivadas o fueron preparadas por diferentes personas en el gobierno de Venezuela que no quieren decir quiénes son. Por supuesto. Muchos de ellos trataron de decir, mira, Humberto, si puedes vender esto a la prensa, te lo agradeceríamos para salir del país. Todo el mundo quiere salir. Claro. Cuba hace 25 años crearon esta entidad, estos documentos para probarle al mundo de que Venezuela, con la era de Chávez, empezó a trabajar para crear una entidad para proteger los intereses de los árabes en América. Wow. Y entonces lo que están haciendo ahora, como existen listas por el mundo entero de terroristas que están fichados y no pueden moverse, ellos le están proveniendo, dándole a estas personas identidades venezolanas. Hasta hace un año eran inventadas o diferentes personas. Ahora me acabo de enterar hace una semana de que son de muertos. Personas que han fallecido en Venezuela le dan la documentación. Ahí te da un documento que fue obtenido de la agencia, donde aparece una cierta persona que alguien hizo para buscar si existía esta persona. Ves que tiene célula, tiene de todo, y al final dice, pero esta célula no existe. Como diciendo, esta célula es falsa. Es de verdad, pero es falsa. Lo que han hecho ellos ahora, han creado una manera de mover dinero y drogas de aquí. ¿Quiénes son ellos? Hezbollah. Principalmente Hezbollah es la que se está beneficiando de esto. Pero Hezbollah ahora mismo está protegiendo otras entidades terroristas. Claro. Ellos quieren ser el arma legal de que le trae documentos a estas personas, al resto de los terroristas, para que se muevan de aquí, del Medio Oriente, hasta América. Y entonces en estos momentos vemos que ellos están moviendo más dinero sucio y drogas que otra entidad. ¿Cómo vemos esto? Porque ¿Qué prueba tú tienes de eso? ¿Qué evidencia hay de eso? Hace menos de 2 meses
una red bastante amplia fue arrestada en Australia. ¿Haciendo qué? Importando drogas, y los cogieron con dinero también, 375 millones. Eso le incautaron 375 millones de dólares. Que no es nada para ellos. Para Hezbollah. Para ellos no es nada. Entonces, ellos se mueven por Centroamérica, están en Nicaragua metidos, han sido arrestados en ciertas partes de Europa, pero son células pequeñas, pero son del mismo monstruo. Entonces están moviendo drogas. ¿Qué credibilidad tiene para ti estos documentos que tú has recibido? Mucha, porque yo conozco a las personas que me los dieron y tienen tremendo riesgo a su vida y muchos de ellos quieren salir de allá. Tú tienes nombre aquí de terroristas tremendamente conocidos en el mundo. Yo tengo una lista amplia de 100 y pico personas con nombre de terroristas que se le entregamos a diferentes entidades del gobierno americano y nos dieron las gracias. Ponme un ejemplo primero de alguno de los nombres. Tú me dabas un nombre específico de uno de estos personajes que es buscado en el mundo entero y ya tiene documentación venezolana, ¿no? Bueno, aquí yo tengo uno que es Ali Abbas, hermano de Ali Hussein Arb, hermano de Abbas Hussein Arb y Qassam Mohammed Salim. Estas son personas que están buscados por el terrorismo de inteligencia del Tesoro de los Estados Unidos. Ellos dicen que han movido más de 200 millones de dólares y está en la lista. Wow. En la lista de personas que se le dio documentación. Y el que está a cargo de esto por parte del gobierno venezolano es Tariq Saidin, ¿no? Él fue quien empezó este monstruo. Ahora justamente con quién de Cuba, porque Cuba ha estado participando de esto, porque quien controla la expedición de células en Cuba en Venezuela es el gobierno cubano, ¿no? Bueno, el que manda en Venezuela es el gobierno cubano. Ramiro Valdés fue enviado hace muchos años a crear esta entidad. Y Ramiro Valdés es el que mueve todo esto. Y nada de esto puede pasar sin las gracias de Fidel Castro y Raúl Castro y las entidades de Cuba. Cuba maneja todo de esto. Además, el contrato para manejar esto lo consiguió Ramiro Valdés, una de las empresas privadas de Ramiro Valdés. Exacto. Es la que está manejando el contrato para la expedición de células en Venezuela, que es un contrato nada más y nada menos que de cerca de 200 millones de dólares. Y que eso resulta básicamente ganancia total, porque los gastos van por el gobierno de Maduro, pero los ingresos van por la compañía de Ramiro Valdés, que la distribuye en un círculo también de venezolanos que se benefician de este tipo de negocios, ¿así o no? Es exacto así. Ellos tienen un vuelo diario de Caracas, del aeropuerto Maiquetía, a Irán. Todos los jueves a las 11 de la mañana sale el avión y regresa por la noche o el día siguiente, pero entran por otra terminal. No entra por la terminal normal, entra por la terminal donde entran los militares cubanos también. Wow. Entonces ellos son especial. Entonces uno ve ahora que hay una cosa muy peligrosa, porque la influencia de este grupo se está viendo en otros países en Sudamérica. ¿De qué grupo? ¿Hezbollah? Hezbollah. Como por ejemplo, pongo un ejemplo. Bueno, están mandando dinero para Argentina, para Colombia, para Guatemala, Nicaragua. ¿Con qué objetivo? Con objetivo de influenciar a la política y también para mover drogas, porque las drogas es un negocio muy bueno. Muchas personas que estamos hablando de esto ahorita decían, ¿con qué empezaron la guerra en Siria? ¿Cómo han podido tener tanto armamento si esto está generando billones de dólares? Si ellos se convierten en la entidad que mueve más dinero sucio, ilícito en el mundo, ellos controlan billones de dólares que se mueven entre aquí y Europa, entre aquí y el Medio Oriente, entre aquí y Australia. Entonces ellos están generando tanto dinero que pueden comprar lo que quieran. Y entonces ese ha sido el crecimiento del fundamentalismo islámico. ¿Dónde viene el dinero? Viene de ellos. De Hezbollah principalmente, y el tráfico de droga, el tráfico de armas y el tráfico de cualquier cosa que sea ilegal. Todo ilegal. Ellos son los reyes ahora. O sea, que una de las cosas que tú has estado hablando conmigo, la frustración que tú has sentido porque tú le has hecho llegar toda esta información a nuestras autoridades políticas, a nuestros congresistas, y no le han hecho mucho caso. Has tratado de hacer contacto con órganos del gobierno de los Estados Unidos, no le han hecho mucho caso. Cuéntame esta parte de la historia porque me parece que es de una importancia extraordinaria. Cuando estos documentos me llegaron, yo dije, ¿qué voy a hacer con ellos? Traté de ir al IRS, el Internal Revenue, porque hay cuentas de banco. ¿Hay cuentas de banco? Hay cuentas de banco. Y ellos verificaron que habían varias cuentas aquí en los Estados Unidos, en Miami, en Los Ángeles, en diferentes partes, cuentas de banco que están moviendo dinero sucio. Se los entregué y les dije, mira, tienen que hacer algo. Me dijeron, no, en este momento nosotros no estamos interesados. El Internal Revenue. El Internal Revenue. Hay otra entidad que te va a poner en contacto. Yo me imagino que fue la CIA, nos llamaron y nos dijeron, en este momento estamos investigando esto, no nos hace falta el documento. Ni siquiera nos hace falta el documento. No, me dijeron, el agente tal del IRS me dijo que te llamara, no estamos interesados. Entonces fuimos después a ICE, le dijo, mira, esto está pasando. Y una de las gente que yo conozco en ICE me dijo a mí, mira, Humberto, en la frontera cogemos a personas
que se hacen pasar por venezolanos. Pero también cogemos personas que se hacen pasar por cubanos y personas que se hacen pasar por otras cosas. No hemos visto que hay tanto movimiento, pero sí hay personas arrestadas. Bueno, ya nos hemos enterado que 178 personas han sido arrestadas, en diferentes puertos de entrada de Estados Unidos, no solamente en la frontera sur, en aeropuertos, etcétera, etcétera, con este tipo de pasaporte. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con ellos? ¿Los arrestaron? ¿Los devolvieron? ¿Dónde es que están? No nos dicen. No nos dicen. Una de las cosas interesantes, cuando salió el reporte del Canadá, ajá, yo me di cuenta, entonces, el plan. Porque salió un reporte de Canadá. Salió en junio un reporte de Canadá que dice, se llama Canada on Guard, y que dice que Canadá y los Estados Unidos están en peligro, porque detalla todo lo que hemos hablado, pero el plan es ahora, ellos no entran por los Estados Unidos, ellos van al Canadá y cruzan la frontera. Claro. Y eso es tan fácil. Y eso, los mecanismos son de menor control. Pero sobre todo también lo utilizan, me imagino yo, en Europa, ¿no? O en Europa es más fácil. Para moverse en Europa, porque en Europa no están los mecanismos de detección precisamente de pasaporte falso que hay aquí. Y me imagino que para un francés, nada, que le den un pasaporte venezolano no tiene mucha importancia, ni va a estarle preguntando qué es lo que está pasando dentro. Y precisamente para mover drogas y para mover, cualquier cantidad de cosas dentro de Europa, pues estos pasaportes son muy útiles. Bueno, mira, vamos a empezar cómo la criminalidad en Europa en este momento, la influencia de que los rusos, los polacos, cuando se cayó la muralla, se movieron para el este, se movieron para Roma, España. Ahora España está controlada por las diferentes mafias de diferentes lugares como Tirana. Entonces, para hacer negocio con estas personas, ellos les es más fácil, mucho más fácil, porque estamos hablando de algo que tienen en común. Entonces, ellos ven esto. Ya los colombianos no venden su droga allá. No. Entonces dice, pero ¿qué está pasando? Que los colombianos se la hagan a los mexicanos para que le distribuyan y el resto lo mandan precisamente a Venezuela para que de Venezuela entre en Europa y probablemente a través de Hezbollah. Exacto. En el caso tengo entendido que también te comunicaste con amigos tuyos en Israel y que ellos sí le prestaron más atención al asunto. Bueno, yo tengo un cierto punto débil por mi bisabuela. Ajá. Y entonces cuando cogí el documento, vi los nombres y digo, se lo dejo pasar a un amigo mío que vive en España. Ajá. Y le mandé el documento, le digo, mira, dale esto a tus amigos. El día siguiente me llamaron, me dijeron, le di el documento, muchísimas gracias, eres un hijo de Israel, esto está muy interesante, no vamos a hacer nada. ¿Ok? Como diciendo, eso no se va a publicar. Todo esto es tremendamente peligroso para ti, salir con toda esta información pública y públicamente, ¿no? Me vengan a degollar aquí sería una cosa interesante, pero yo no creo. ¿Por qué lo hago? No sé. Porque no tienes nada que ganar y muchísimo que perder, ¿no? No tenemos que ganar todo, pues nosotros tenemos el deber, de verdad, el deber a sacar la noticia, a decir, mira, esto es lo que está pasando al mundo, despiértense. Hace poco se hicieron una campaña tremenda en Europa contra Israel, porque invadió a Gaza, acabó en Gaza, que es lo más absurdo que nosotros vemos. Entonces, tenemos que ir contra eso. Contrarrestar eso. Sí, de verdad que sí. Entonces, ellos dicen, no, esto es una guerra de un grupito seleccionado. No, esta es una guerra de confrontación. Ellos contra nosotros llevamos casi 2000 años luchando. Entonces, ahora vemos la brutalidad de una entidad que tiene trillones de dólares. Entonces, uno dice, caballero, ¿qué vamos a hacer en este momento? No vamos a hacer nada. Entonces, yo he hablado con diferentes personas, me han dicho, no publiques eso, estate tranquilo, habla de otras cosas locales. ¿Por qué? Esto es importante que el pueblo sepa, mira, esto está pasando. Y ustedes tienen que hacer. Quiero decirle que Humberto se ha metido en una cantidad de líos tremendo precisamente por decir las cosas tal y como son, ¿no? Y un día lo vamos a traer a hablar precisamente de un tema que muchos no quieren hablar porque es tremendamente escabroso, que es el lavado de dinero, de la manera que se da y como él estaba diciendo, cómo Hezbollah, entidades terroristas mueven dinero aún aquí en Estados Unidos y en muchas ocasiones el gobierno de los Estados Unidos, sabiéndolo, con pruebas, con denuncias, pues se termina mirando al otro lado y a las entidades bancarias que hacen eso le hacen así en la mano, le ponen una multa y a los empleados en esos bancos que sirvieron de puente entre las organizaciones terroristas y sus propios bancos, sencillamente no le dicen absolutamente nada. Y eso es un peligro. No solamente que al banco le pongan la multa, que está bien, no solamente que el banco tenga que pagar, penalidades civiles, pero si no, uno se pregunta, ¿y por qué los empleados de esos bancos no son de alguna manera, por lo menos entrevistados, para acusarlos de cooperar con organizaciones terroristas? Y un día vamos a hablar de eso, no muy lejano, y Humberto también ha abordado el tema. Cuando nadie quiere hablarlo, Humberto lo ha hablado. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias. El doctor Humberto Aguilar, abogado, analista internacional, amigo sobre todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. Continuamos acá en Prohibido Callarse. Regresamos en solamente unos segundos.
Ok, ya llegamos al final del programa. María Elvira está lista para irse a trabajar. Yo a las 8 de la mañana, en Actualidad 10:20, 10:40. Los espero allá. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nada, gracias. Buenas noches. Nos vamos.